Bueno, vamos a hablar ahora de lo que les habíamos prometido porque está con nosotros nuestro pediatra de cabecera, el doctor Álvaro José Díez. Bienvenido. Lo recibimos con un cálido aplauso. ¿Cómo estás, Gracias. Álvaro? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Qué bueno, bien, muy bien, muy bien. Sí. Buenísimo. Hoy divertido el tema Sí. para charlar, que la semana pasada no estuvimos, así que muy contento con este tema que es parte de... A veces uno dice, bueno, el pediatra de hablar de este tema, pero tiene que ver con la vida de los chicos, ¿no? Hoy en día a veces estamos tan a las corridas, que vamos, que venimos, y muchas veces hasta sentimos el trabajo de ser padres, ¿no? A ver, tengo que dedicarle una hora a tirarme al piso, ¿no? O Sí. una hora a estar con ellos. Y a veces es mucho más fácil prender la tele y uno dedicarse a hacer sus cosas en casa cuando no tiene tiempo de nada. Y bueno, y cuántas cosas que uno se pierde, ¿no? Claro, a veces en el día a día. Ni hablar. Álvaro, ¿qué tan importantes son los juguetes en el desarrollo de nuestros niños? Bueno, el juguete en sí es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento, pero muchas veces depende de qué etapa de la vida llega a tomar vida. Ajá. ¿Sí? Esta película famosa Toy en realidad Story. es real. Es decir, el bebé, primero uno... vamos a ir viendo un poco según la edad, Sí. pero hay una edad en donde el amigo imaginario, este juguete que toma vida y pasa a ser un compañero real. Yo igualmente siempre trato de recalcar la importancia de ese juguete, pero acompañado, ¿no? Uno al principio, bueno, hay un juego que es un juego solitario, ¿sí? Recién a partir del año y medio, 2 años, empiezan a socializar un poco con el juego, pero con quizá compañeritos de la misma edad. Pero siempre esto de estar eligiendo el juguete adecuado, el juguete que pueda estimularlo y desarrollar diferentes aptitudes del niño, y que muchas veces en realidad no es que tiene que ser súper sofisticado, Sí. sino muchas veces es tratar de encontrar el juguete adecuado para la edad, ¿no? Claro. A veces uno va a la juguetería Y no sabe dice, qué comprar. ¿qué le compro? Claro, empieza a Dice, mirar no, las etiquetas, ¿viste? mi nena es re inteligente, entonces Claro. le compro este juguete de 5 cuando todavía tiene 3. ¿no? Sí. Entonces, bueno, quizá la idea es hoy es ir charlando un poquito de cómo elegir esos juguetes y qué juguete para cada edad. Claro. Bueno, vamos a empezar entonces con los más chiquitines, con nuestros bebés recién nacidos hasta los 3 meses. ¿Te parece empezar? Cuando ¿Sí? arrancamos los primeros meses, obviamente que uno es un bebé que es muy delicado, que no tiene mucho movimiento, es decir, no elige en dónde estar. Entonces es uno el que le tiene que acercar el juguete, ¿sí? O el instrumento de diversión. Por eso al principio tienen que ver con esos juguetitos de mano que a veces Sí. uno los puede hasta prender a la muñeca y con el que hace sonido, los que giran, Los los móviles. Los móviles, el bebé de 0 a 3 meses le encanta el movimiento, Claro. lo sigue y se puede pasar horas y horas. Y muchas veces hay algunos que tienen con sonido, Sí. ¿no? Entonces es importante esto del movimiento, cómo los atrae el movimiento. Juguetes sensoriales tienen que ver con esto de que empiezan a agarrar, ¿sí? No es una aprensión muy voluntaria, pero que agarran, entonces ya tienen estas texturas, ¿sí? Los juguetes, los suaves, ¿sí? A veces los peluches, que bueno, que también tenemos que, ahora medio que hay una mala fama de los peluches, Sí. ¿no? Esto de que tienen mucho, de esto de que a veces las alergias, pero bueno, uno mientras no esté adentro de la cuna Sí. y uno tenga el recaudo de meterlo, porque ahora los peluches uno los mete en el lavarropa y no pasa nada. Los podés, por ejemplo, en el caso de los peluches, los podés lavar con el mismo jaboncito que lavas la ropa del bebé, por ejemplo, Sí. y después dárselo tranquilamente. Viste que Perfecto. todos se meten a la boca. Toda la boca. Sí. Y bueno, que no tenga entonces esos peluches que se deshacen, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy también hay diferentes tipos de telas Sí. que imitan al peluche de antes, que se Sí. le salía todo el pelo. Claro, sí. Bueno, acá tenemos algunas cosas en la mesa para ilustrar de algunos de los juguetes, ¿sí? Que
que le podemos dar a los niños de acuerdo a las edades. Y sí, es verdad que vemos que ya los peluches no vienen tan peluditos, digamos, los que se recomiendan para los más chiquititos. Por ahí cuando ya son más grandes, por ahí podemos comprarle estos, ¿no? Cuando empezamos con esto de la muñeca o de este bebé que ya camina y que ya entiende el símbolo o la imagen simbólica de un bebé o de una muñeca o de un muñeco, ahí sí estos peluches más grandotes que los abrazan, que les hablan, que les cuentan, que los hacen dormir. Claro, claro, que son sus bebés, porque ellos imitan también todo lo que ven que hacemos nosotros con ellos. Los adoptan y en ese imitar es impresionante cómo, porque uno dice, bueno, mi bebé está creciendo, uno lo lleva al médico, ¿no? Y lo pesan, lo miden. Pero a nivel psicológico hay toda una maduración y un crecimiento que tiene que ver con esto, con la imagen del otro, ¿sí? Cuando son bebés hablábamos esto de mirarlos a los ojos, pero después cuando son más grandecitos es esto de enseñarles a hacerle upa a su muñeco, a cantarle a su muñeco, a hacerlo dormir, y eso es como que también los vuelve a ellos más humanos, ¿sí? Más personas, porque es lo que sus papás hacen con ellos. Entonces él, al hacerlo con su muñeco, se reafirma en la persona. Claro, ¿sí? Es difícil quizá entenderlo, ¿no? Pero a nivel psicológico es súper importante esto del juego simbólico. Miramos, bueno, cosas que por ahí no sabemos, ¿no? Bueno, pasamos a los bebés de 3 o 6 meses, ¿te parece? ¿Cuáles son? Los bebés de 3 a 6 meses ya se empiezan a mover más. Sí. Entonces, ya rolan, ya se dan vuelta, ya agarran, ya empiezan a pasarse de mano. Entonces, es importante estos lugares en donde ya el bebé no está todo el tiempo en la cuna o está en la sillita, sino que necesita moverse, ¿sí? Los tenemos que sacar de la cama, prohibido la cama con almohadones, ya dejó de ser un lugar seguro, nunca fue seguro. Se te cae de la cama. Entonces los gimnasios, sí, a veces uno dice, uy, un super gimnasio que me sale una fortuna. Pones unas frazadas en el piso, le pones unos colgantes, le colgás de alguna silla algo que no lo pueda agarrar para tirar, ¿no? Y que se caiga la silla, pero digo, uno le puede armar y uno tirarse en el piso con ellos, jugando para un lado, para el otro, que vaya moviendo su cuerpo, que vaya rolando. Rolando significa pasar de la situación de estar boca arriba a boca abajo. Y todo eso, si uno no lo pone en el piso, si uno no lo pone en el gimnasio, no lo va a hacer. Claro. Son esos bebés que uno los ve y dice, es un gordo divino, pero no se mueve. Claro. ¿sí? Bueno, entonces uno va empezando, pregunta y dice, no, está todo el día o en el cochecito atado, o en el bebecito, o en la cama. Claro. Entonces no tiene la posibilidad de moverse. Claro, uno a veces, Doc, como papás, nos da como miedo el hecho de ponerlo en el piso, porque por ahí, por más que limpiemos, nos da cosa, que tengan frío, que les vaya a pasar algo, depende del piso como sea, que se nos vayan a golpear, pero por ahí tenemos que quitarnos un poquito esos miedos y de a poquito ir dejándolos, porque necesitan esto, ¿no? Para poder ir desarrollándose y después empezar a gatear, ¿no? Claro, en realidad uno tiene que perder un poquito ese miedo y tirarse. Por eso digo, a ver, tírate vos en el piso, a ver si realmente está frío o no. Por ahí el miedo es tirarse uno, ¿no? Los bebés, después uno termina con dolor de espalda, ¿no? Pero los bebés se van acostumbrando, se acostumbran a su hábitat y que ese sea su hábitat. Claro. ¿sí? Obviamente que no lo va a poner expuesto directo al piso frío, pero por eso decíamos una manta, ahora están esas alfombritas que, como les digo, no es que tienen que comprar, las de goma Eva son buenas, ¿no? Las de goma Eva. Que son tipo así como si fueran rompecabezas gigantes, las comprás y te armás un lugarcito ahí donde le pones los juguetitos. O algo más simple y quizá más barato es hacerte tu propio gimnasio con ¿viste esa alfombrita, el aislante de la bolsa de dormir? Que uno quizá la compra en otros lugares y es más barato y uno los pega, los recorta
y ya tiene su propio gimnasio. Claro. Entonces también darse la vuelta y buscarle la vuelta. O algún cubrecama que tengas, que lo puedas destinar para eso, una frazadita, buscarle la vuelta, ¿no? Vamos a los bebés de 6 a... De 6 a 12. ¿De 6 a 12 es? De 6 a 12 o de 6 a 9. En De realidad, 6 bueno, a 9 es impresionante cómo, si uno dice, bueno, de 6 a 9, es que le tengo que comprar un juguete por mes, en realidad. Sí, porque crecen mucho, ¿viste? Pero bueno, etapa. como digo, hay muchos que igual, bueno, evidentemente uno va adquiriendo, hay hermanos, hay tíos que le van regalando, ¿sí? Y bueno, es verdad que hay juguetes específicos, por ejemplo, de 6 a 9 meses, que tiene que ver con, por ejemplo, tablero de actividades, son esas mesitas que uno aprieta y salta, los teléfonos, esa ruedita que hace ruido. Sí, acá tenemos. Tenemos, por ejemplo, tenemos esta que hace ruido. Estos que son más electrónicos, más modernos. Que después, por ejemplo, va a servir, por ejemplo, para cuando seamos más grandes y identifiquemos los diferentes sonidos, claro. ¿no? Porque ya empiezan a tocar y se dan cuenta, ahí tenemos, por ejemplo, esa ruedita que es fácil para que los nenes puedan distinguir que cada vez que ellos apretan sale un ruidito. Entonces me parece que están buenos porque no son juguetes muy caros, y que los nenes los disfrutan mucho porque empiezan a descubrir que ellos mismos pueden provocar que esos sonidos surjan, ¿no? Hoy en día, aparte, hay juguetes que van evolucionando, es decir, que tienen diferentes funciones según la edad. Es decir, que quizás te sirve para los 3 a 9 meses y quizás te sirve después para los 9 a los 12. Claro, ¿sí? Claro, porque ahí como tiene animalitos, después cuando ellos empiezan a hablar, depende del sonido, ellos van identificando que este es el patito, bueno, después hay una abejita, bueno, suenan medio parecidos todos, pero bueno, que este es un león. Entonces es como que te sirven para más adelante también, ¿no? Y por ejemplo el teléfono, que al principio es solamente algo divertido con colores, que uno lo aprieta y que hace un ruido, después va a ser un teléfono. Claro. Es decir, se va a convertir en un teléfono. Exacto. Que mamá habla, que papá habla, y va a empezar a hablar y decir hola, hola. Sí. ¿Sí? Y pasó de ser quizá un objeto que es divertido por los colores y por el ruido que hace, a ser un objeto con un sentido, con un uso. Claro, ¿no? Y a uno le llama la atención como ellos, es como que imitan todo lo que van viendo, ¿sí? Y esto es lindo, ¿no? Porque nos vamos dando cuenta de todas las cosas que ellos van aprendiendo, ¿no? Y cómo van... A los 6 a 9 meses empiezan también ya tienen un poquito más de coordinación. Entonces a veces esto para golpear, ¿sí? Para los martillos o los bombos vienen los xilofones. Los xilofones. Sí, vienen todas esas cosas. Ahí hay uno también. Ahí hay uno en la mesa. Entonces, que quizá después uno dice, bueno, pero en realidad lo único que hace es le pega y parece como si lo va a romper, lo quiere romper. Pero le divierte y empieza a entender que realizando un acto produce un sonido. ¿Y ayuda en la motricidad igual? Totalmente, porque de a poquito va coordinando, ¿sí? La coordinación de agarrar el palo, de hacer fuerza sobre el objeto que está en un lugar determinado, ¿sí? Y a veces no solamente sobre todo el objeto, sino un lugar específico en donde está el platillito o donde está el xilofón. Buenísimo. Entonces, bueno, eso de a poquito, uno si le dedica el tiempo va disfrutando cómo su hijo va madurando en ese sentido. A veces por eso no tenemos que tener un montón de juguetes, ¿no? Sino que sean pocos y que tengan su función, ¿no? Está bueno, está bueno. Bueno, pasamos ahora entonces de 9 meses a 12 meses, cuando ya están empezando a gatear, ya se están carriendo un poquito más, ¿sí? Ahí empezamos con los clásicos de esta etapa son los andadores, son los carritos, los de arrastre. Los de arrastre, estos camiones grandotes que uno se apoya y que va, va caminando con el mismo camión. ¿Sí? Las pelotas, la pelota que tiene movimiento, es decir, estos
juguetes que tienen movimiento, que se mueven, que van y que vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño se empieza a mover más. Claro. Entonces empieza a gatear, entonces puede ir y buscar la pelota. Claro, ¿sí? está bueno Es decir, esto. cómo va cambiando, ¿no? La función, por más que uno quizá nunca lo pensó, pero en realidad el carrito o el auto, ¿sí? Tiene ruedas y se mueve. Claro. Entonces, y lo quieren alcanzar. Lo Entonces, buscan, sí. estimula el gateo, Sí. estimula el movimiento. Acá tenemos, ¿sí? mirá, tenemos un carrito, que lo pueden, lo pueden mover, carrito, y acá tenemos unas pelotas. Esas pelotas que uno lo va jugando, se lo tira y, Claro, y el otro son, lo agarra. Que son suavecitas, que no les pueden provocar ningún daño, y están buenas también para que los nenes empiecen a ver diferentes texturas, para que puedan ir atrás de todo lo que se mueve y ellos se muevan también un poquito más, ¿no? Y de repente si uno le tira un pelotazo y le golpea en la cabeza, está buenísimo, ¿sí? No pasa nada. Y el bebé llora, va a llorar Sí, la primera vez, sí. pero después, y uno se ríe, Sí. y uno le va a transmitir esa seguridad de decir, no pasa nada, porque es de nada. Claro, sí, sí. Es súper suave. Claro. Al principio se va a asustar, pero uno como también en esas cosas de jugar a la pelota y que de repente le golpee la cara, Sí. uno no lo va a hacer reiteradas veces, pero de repente que aprenda a que si se choca no Sí. pasa nada. Claro. ¿sí? Y uno le transmite con la sonrisa, con no pasa nada, con el abrazo y lo vuelve a hacer, ¿sí? y después va a tener más cuidado, el bebé también, entonces se va a defender. Bueno, son un montón de cosas que tienen que ver con ese juego más interactivo, ¿no? Claro, a esta edad. Claro. Está bueno porque uno ve que por ahí se caen y se levantan y se incorporan y van buscando la manera de no golpearse. Es increíble cómo ellos mismos van descubriendo la manera de estar mejor, porque se caen una vez, se caen 2 veces, por ahí la primera vez lloran, pero ya la segunda ya se incorporan solos. Es increíble, uno ahí se da cuenta cómo van creciendo, ¿no? Como lo que es ese cerebro, cómo va creciendo, cómo va madurando y lo que es lo afectivo, ¿no? Porque en ese bebé que se cayó y uno lo contiene, sí, la próxima vez que se caiga, no va, digamos, buscará a su mamá con los ojos, pero ya no con un llanto. Claro. Y después la quinta vez que se caiga ya no la va a buscar porque es parte de lo normal. Ahora, si uno, al contrario, ¿no? transmite el sufrimiento, esto de la tristeza, de uy, pobrecito. Ellos se reflejan, ¿no? En lo que ven en nuestro rostro, ¿no? También hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como los miramos, claro, porque para ver qué le transmitimos. Pasamos, Doc, de 1 año a 2 años con los juguetes. ¿Ahí como cambia un poco o no? Bueno, ya son chicos que ya caminan, Sí. ya arrastran un poco más, ya empiezan a usar los encastres, Ajá. ¿sí? Las torrecitas, Sí. los meter adentro, ¿sí? Según las formas, empiezan a, bueno, como hablábamos, esto del juego simbólico, ¿sí? A veces esto ahí había un casco por ahí y entonces Sí. uno juega a que estos, a veces uno los compara con los dibujitos que los ve, ¿no? El Bob el constructor, o Claro. qué sé yo, el otro que construye. A mi hijo le gusta hacer que es bombero. Entonces Claro. Está con que apaga el fuego y que todo se quema, pero él juega que es bombero y aprendió un montón de cosas relacionadas con que es bombero y tiene una imaginación impresionante. Sí, sí, sí. La verdad que a uno le llama la atención. Cómo van desarrollando las historias, ¿sí? Cuando ya empiezan a hablar es porque fueron agarrando, fueron incorporando un montón de contenidos que surgieron del juego, muchos, porque el juego, al ser un momento placentero, el cerebro tiene una parte del cerebro, una partecita que tiene que ver con las emociones y que cuando hay emociones placenteras, se liberan ciertas endorfinas que hacen que fijen ciertos recuerdos, para positivos o para negativos, ¿no? Mira. Entonces, es importante que en el transcurso del día del niño haya momentos de felicidad, haya momentos que la pase bien, que se divierta, que juegue. Como de repente se va a caer, se va a golpear y eso también va a impresionar quizá en su cerebro, en su memoria, ¿para qué? Para que después no vuelva a pasar, Claro, ¿no? claro que sí. Leerles, Doc, porque ahí dice de 1 a 2 años, entre otras cosas, libros. ¿A partir de qué edad le empiezo a leer?
Bueno, en realidad el libro es como la frutilla, el postre, es el moño. ¿Por qué? Porque en realidad todas las edades, ¿sí?, podemos incorporar desde bebés los libros. Es importante esto de la incorporación del objeto, ¿sí?, que sean las hojas de diferentes texturas, de diferentes materiales, pero ya a partir quizá desde los 6, de los 9 y desde el año donde empiezan a tener más sentido lo que uno le dice, a entender lo que uno le dice y a reconocer, ¿no? Al año, a los 2 años es el momento de las onomatopeyas, de cómo hace el perro, cómo hace el gato y en dónde está. Entonces quizá todavía no empiezan a hablar, pero sí saben distinguirlo, ¿no? Saben dónde está la oveja, dónde está la vaca. Claro. Y el iniciar una historia, un cuento, por más cortita que sea y por más inventada que sea, que eso es lo más divertido, inventar, eso es lo que a ellos les hace incorporar esto del libro que va a ser un instrumento que va a necesitar para toda la vida. Claro. Es decir, ¿por qué los chicos hoy en día odian los libros? Y porque seguramente no tuvieron una relación placentera con el libro. ¿Sí? Fue el libro que fue impuesto, fue el libro aburrido, fue el libro que no tenía sentido, que les producía displacer. En cambio, si ahora hay toda una movida de cambio, ¿no? De volver al libro. De volver a las bases, esto anti-tablets, todas esas cosas que nos alejan de lo que es tan importante para la imaginación. ¿Sí? En el libro, cuando uno le lee a su hijo, que quizás después ya más adelante, ¿no?, de 3, 4 años, todavía no sabe leer, ¿sí?, pero el procesar una historia hablada en su memoria, ¿sí? Yo el otro día jugaba con el mío y le digo, a ver, cerrá los ojos e imagínate. Yo te voy contando y vos te vas imaginando. Y entonces, y de repente él se puso a contar la historia, ¿no? Y ahora contame vos la historia. Y entonces ahí está desarrollando una parte del cerebro que tiene que ver después con la resolución de problemas, con las cuestiones que tienen que ver con la conexión de ideas que para la vida adulta nos va a ayudar. Acuérdense que los primeros años del cerebro son los que son claves para el desarrollo y después, bueno, lo que tenemos y ya está. Tenemos que trabajar sobre ese bosque que armamos, pero depende cómo lo armamos, digamos, va a ser más rápido o que sea un poquito más lento. Doc, muchísimas gracias, re lindo charlar de este tema. Gracias como siempre porque nos enseñás un montón. Nos vemos el viernes. Tírense con los chicos, sí, nos tiramos a jugar todos. Aprovechenlos y bueno, disfruten mucho de los juguetes, pero más de sus niños. Seguro que sí. Un aplauso para despedir a nuestro Doc. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos vemos el miércoles que viene. Vamos a la pausa. Hasta luego.